Buenas noches, distinguidos estudiantes de segundo año de bachillerato. Continuando con el plan educativo COVID-19 propuesto por el Ministerio de Educación, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar el comportamiento y las características del electrón al ser conducido a través de unos conductores. Nos da una característica muy especial que la vamos a investigar, que se la estudia en el campo de, o en el capítulo de la electricidad. Bien, veamos, empecemos por nuestra herramienta de trabajo, el electrón. Nosotros tenemos una estructura básica que hemos estudiado. Los electrones, siendo parte de un átomo, están situados en las órbitas que rodean al núcleo. Sí, mire, un átomo está compuesto, como nosotros sabemos, aquí tenemos un esquema básico, por el núcleo en donde están localizados los protones y los neutrones, y unas órbitas a manera de sistemas solares de miniatura donde están situados los electrones. Entonces, los cuerpos, todos los cuerpos están constituidos por átomos, moléculas, ¿sí? En la reunión de los átomos nos da las moléculas e internamente se lo ha estructurado de esta manera. Es una idea, ¿no? Es una idea de lo que se ha hecho, cómo está la estructura del núcleo del átomo constituido por los protones y los neutrones. Bien, y en sus órbitas tenemos a los electrones. Entonces, una característica propia de la materia intrínseca que nace con la materia, se habla de su comportamiento eléctrico. Entonces, la carga eléctrica de los electrones, la carga eléctrica de un cuerpo está dada en función de el comportamiento de los electrones. Cuando un cuerpo tiene exceso de electrones, se dice que el cuerpo está eléctricamente negativo. Y cuando a un cuerpo, o un átomo en este caso, tiene deficiencia de electrones, es decir, hay más protones que electrones, se dice que el cuerpo es eléctricamente positivo, una característica básica. La tendencia natural de los cuerpos, de los átomos, es a estar en equilibrio eléctrico, es una tendencia natural. De, ¿A qué se refiere esto? A que debe existir el mismo número de electrones en las órbitas que el mismo número de protones en el núcleo. Entonces ahí se va estableciendo las características de la materia. Cuando está la materia en equilibrio, eh, desde el punto de vista eléctrico, se va a establecer esta característica, repito, de que el mismo número de electrones y de protones, el cuerpo es eléctricamente neutro. Cuando por algún proceso se le retira electrones, el cuerpo tiende a buscar esos electrones. ¿Cómo recupero los electrones? Entonces, eso se estudió ya en electrostática, cuando un cuerpo es, ¿qué sucede cuando un cuerpo está cargado eléctricamente, negativo o positivo? Tiene exceso o deficiencia de electrones. Sí, esa característica la investigamos y se estableció las características con la ley de Coulomb. Bien, entonces retomando nuestro capítulo, revisemos un poco. Entonces les decía, la carga eléctrica va a ser una de las características intrínsecas de la materia y va a tener como referencia el electrón, que tiene una carga eléctrica de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios y una masa de 9.1 por 10 a la menos 31, que es aproximadamente 1800 veces menor que la masa del protón y del neutrón. Veamos. Ahora, entonces les decía, lo que hace un momento hablábamos de la carga eléctrica, se establece que es una propiedad, tiene algunos cuerpos, al igual que la masa, la propiedad de la carga eléctrica va a ser positiva o negativa. Positiva cuando hay, les explicaba esto de, se tiene un cuerpo cargado eléctricamente positivo cuando hay
menos electrones que protones. O visto desde otro punto, hay menos electrones y hay más protones. Se rompió el equilibrio. Y es negativo, en cambio, cuando los electrones están en exceso. Tener cuidado que al núcleo nosotros no le podemos quitar ni poner protones. Mucho ojo. Solo en las órbitas podemos, por algún proceso físico, como el frotamiento, por ejemplo, de cargarle, de quitarle electrones a un cuerpo y ponerle a otro por frotamiento. Sí, pero siempre se plantea aquí una ley de conservación. La carga eléctrica de los cuerpos no se crea ni se destruye, sí, solamente se transfiere, sí, solamente se transfiere de un punto a otro. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando en las tormentas las nubes vienen rozando, frotando con la atmósfera eh, kilómetros y kilómetros y se van cargando de electrones. Y esos electrones se descargan hacia tierra a través de un rayo. Es una característica de estos cuerpos eléctricos, eléctricamente hablando. Es neutro cuando poseen la misma cantidad de protones y de electrones. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar en sí en este capítulo? El capítulo es de electrodinámica, se le conoce aquí electrodinámica, y qué características se va a estudiar el movimiento de los electrones a través de un conductor. Entonces, este movimiento es lo que se le va a considerar como corriente eléctrica. Mire, una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, cuerpos eléctricamente eh, cargados. Especialmente vamos a hablar sobre todo de los electrones. Vamos a suponer electrones, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Dependiendo de cómo sea este movimiento, podemos distinguir entre corriente continua y corriente alterna. Bien, ahora ya les voy a explicar qué se refiere esto de corriente continua y corriente alterna. Bien, ahora, ¿cómo vamos a pensar o hasta les voy a hacer un símil para investigar cómo es el funcionamiento de la corriente eléctrica? Voy a suponer aquí un recipiente con agua, aquí un recipiente también con agua, pero con menos cantidad. Entonces, aquí hay una mayor cantidad de agua, aquí hay menor cantidad de agua. Entonces, si yo les conecto a estos dos recipientes por medio de una tubería, la cantidad de agua que existe en este punto, por tener mayor energía potencial o gravitatoria por la altura del agua, energía más cantidad de agua, etcétera, como lo consideremos, va a comenzar a circular al punto de menor altura, es decir, aquí hay más presión sobre el fondo, aquí menos presión sobre el fondo, todo líquido de aquí, el líquido de aquí va a ejercer presión y van a comenzar a circular moléculas de agua hacia este punto. Ahora, ¿hasta cuándo va a haber la circulación de agua por aquí? Hasta que los dos niveles se queden a la misma altura. Ese rato cesa el flujo de agua. Bien, con agua es fácil entender. Ahora, no vamos a considerar que sea esto agua. Ahora voy a suponer que estamos llenos de moléculas cargadas eléctricamente. Este punto está a un mayor potencial eléctrico y este está a un menor potencial eléctrico. De igual manera, del punto de mayor potencial eléctrico van a circular los electrones al punto de menor potencial eléctrico y se establece una diferencia de potencial entre los dos puntos. Ahora, ¿hasta cuándo va a haber circulación de cargas eléctricas? Hasta que los dos niveles o hasta cuando el potencial eléctrico de A sea igual al potencial eléctrico de B, en ese instante cesa el flujo de cargas. ¿Sí? Cesa el flujo de cargas. Mire, es una idea para entender por qué se produce la corriente eléctrica. Vamos a hablar mucho de la diferencia de potenciales eléctricos. ¿Cuál es la diferencia de potencial? La corriente eléctrica vamos a considerar como las moléculas de agua, pero en este caso no va a ser moléculas de agua, van a ser
cargas eléctricas o electrones específicamente. Entonces, lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz, que es una pila o generador de corriente. Veamos. Entonces, lo que les decía, la corriente eléctrica, un esquema, aquí tenemos un esquema. Los conductores van a ser como las tuberías de agua, como una manguera de agua, por donde se van a desplazar los electrones. ¿Sí? Mire, aquí está el desplazamiento de las cargas. Aquí cuando no están conectados a nada, los electrones están libres, vibrando con su característica, no tienen un sentido de movimiento. Entonces, la corriente eléctrica, lo que les decía, es el desplazamiento de las cargas eléctricas a través de un cuerpo. La corriente eléctrica se produce cuando dos cuerpos con distintas cargas se unen o ponen en contacto. Los conductores, bien, ahora, aquí es muy importante lo que vamos a trabajar. Cuando pasa la corriente eléctrica, cuando pasan los electrones a través de un conductor, estos van a producir ciertas características sobre el conductor. El conductor manifiesta su comportamiento físico, se manifiesta con un comportamiento especial. Por ejemplo, podría ser, se calienta el conductor cuando pasa corriente eléctrica. También otra de las manifestaciones típicas de los cuerpos sólidos, sobre todo cuando pasa corrientes eléctricas o cuando hay circulación de electrones, es que crea un campo magnético alrededor. Eso en los sólidos. En los líquidos también sucede este desplazamiento. Los conductores entonces pueden ser sólidos, líquidos, gases. En los sólidos, calor, electromagnetismo. En los líquidos, de la electrólisis, podría ser. eh, en los gases se produce o se manifiesta con la incandescencia, como sucede con las lámparas de neón o los fluorescentes que tenemos en, en casa o en las oficinas. Ahora, también hay materiales aislantes que no permiten el paso de la corriente, como el plástico, la madera, el caucho. Entonces, los conductores eléctricos, ¿qué tipo de conductores? Lo que les decía, ¿sí? Son sólidos o líquidos o gases, ¿sí? Los conductores líquidos, aquí tenemos un proceso de electrólisis. Eh, en los conductores sólidos, mire, pasan los electrones como si tuviéramos, recuerden, como si tuviéramos una manguera circulando agua, pero en lugar de circular agua, circulan electrones. Sí, nosotros hemos visto los conductores, cables de conducción eléctrica, son muy peligrosos. Cuidado con esto. Hay que conocer a la electricidad, sus características y poder beneficiarnos de sus efectos, de sus eventos, de cómo se manifiestan en sus diferentes modalidades. La conducción de la electricidad a través de los gases. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Cuando hablemos de conducción de electricidad, se utiliza mucho el término que sea ionizado, sí, las moléculas. ¿Qué es la ionización? Es un término muy frecuente que se utiliza aquí. La ionización no es más que la carga eléctrica de un gas, en este caso, cuando ya adquirió más electrones, que se manifiesta una característica dentro de los gases. Sí, entonces, mire, un ion es una partícula cargada eléctricamente constituida por átomo o molécula que no es eléctricamente neutro, lo que les decía. Se rompió el equilibrio eléctrico, entonces ya es o positivo o negativo. Conceptualmente se puede entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o molécula se han ganado o perdido electrones. Este es el fenómeno que se conoce como ionización, más utilizado con los gases. Materiales típicos
o gases típicos que se utilizan para aquí es el neón, el oxígeno, el helio, tienen un color característico. Cada gas crea o da su tono o su brillo característico, su color característico. Entonces, cuando usted vea las lámparas, los anuncios de neón, ¿qué características tienen? ¿Qué color tenían? Un, un proceso interesante de ver que a través de un gas está circulando una corriente eléctrica. Los fluorescentes de las casas hoy en día están usando más las características de los diodos, unos semiconductores especiales, ya las lámparas LEDs, como se diría, que tienen algo que ver con esto. Materiales conductores gaseosos son aquellos que han sido ionizados y con ello han adquirido la capacidad de conducir la electricidad. Si bien no se utilizan con frecuencia, el aire es un gas y es un gran conductor de la electricidad. Un gran conductor de la electricidad, mire cómo los rayos, las descargas eléctricas, las tormentas eléctricas, sí, se está produciendo una conducción de electricidad a través del aire. A ver, como unidad de corriente eléctrica, cuando vamos con las magnitudes ya típicas de la electrodinámica, la intensidad o corriente eléctrica es una magnitud fundamental que se mide en amperios. Ojo con esto. eh, Ampere era un físico francés que hizo las primeras investigaciones sobre estas características de la electricidad y en honor a él se le ha puesto como amperios. Es la relación que se establece entre el número de electrones que está aquí, circulando por un conductor, que también se lo va a definir como carga eléctrica con Q minúscula o Q mayúscula, es que atraviesan una sección de un conductor en la unidad de tiempo. Es como si usted se pusiera aquí como un observador y se pusiera a contar cuántos electrones pasaron en un minuto, en un segundo. Entonces, eso se le cuantifica mediante esta ecuación, tiene su modelo matemático, que es carga eléctrica sobre tiempo. Es la primera ecuación básica que vamos a utilizar. La unidad de la intensidad eléctrica es el amperio, el coulombio es la unidad de la carga eléctrica y el tiempo de su unidad es el segundo. Recordar que Charles Coulomb, igual un físico francés, fue el que descubrió las fuerzas de atracción o repulsión que se producen entre cargas eléctricas, eléctricamente cargadas. ¿Sí? Veamos, empezamos con los ejercicios. Antes de esto, quería hacer referencia, aprovechando que tenemos los, el laboratorio virtual, el laboratorio de física. Déjeme ver. Mire, por ejemplo, aquí, ¿cómo se produce la electricidad? Es muy interesante. Esta es la electricidad. Les decía, hay dos tipos de corrientes eléctricas hace un momento. Es la corriente continua y la corriente alterna. Esos dos tipos de corriente siempre va a investigar usted. Antes de ingresar a manipular eh, algún circuito, usted debe tener presente, ¿estoy trabajando con corriente alterna o corriente continua? Bueno, les explico, la corriente alterna es la corriente que tiene la casa. Ya vamos a ver por qué es alterna. Y corriente continua es la corriente que usted utiliza con las pilas o baterías. Hay dos grandes defensores eh, de estos tipos de corriente. En el siglo XIX se produjo un- una competencia, digámoslo así, por ver cuál de los dos tipos de corrientes prevalece en el mundo industrial de finales del siglo XX. A mediados de entre 1870 había un conflicto entre la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua defendida por Tomás Alva Edison y la corriente alterna eh, descubierta por Nikola Tesla. Ahora,
La corriente alterna es la que tenemos actualmente, como les decía, en nuestras casas. ¿Cómo funciona la corriente alterna? Aquí tengo un generador de corriente alterna. ¿Qué es lo que hizo esto? Aquí debemos entender algo. Faraday descubrió esta característica de la corriente, que cuando hay circulación de corriente se crea un campo magnético alrededor. Entonces, luego, con otros científicos, entre ellos Oersted y luego Nikola Tesla, y luego las ecuaciones de Maxwell, un poco de genios de la física del siglo XIX, lograron establecer las características básicas del comportamiento de, de del electromagnetismo, que no es más que qué características tenemos con el movimiento de las cargas y los campos eléctrico y magnético que interactúan. Mire, por ejemplo aquí, primero veamos, esto es descubierto por y creado por Faraday, perdón, descubierto por Faraday y luego aplicado con sapiencia, con genio e inteligencia por Nikola Tesla. Un generador eléctrico, eso es un dínamo, es lo que tienen, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, la de Pisayambo, la provincia de Tungurahua, Yambo, San Francisco. ¿Qué es lo que hacen? Represan los ríos y tienen esta característica, mover un dínamo. Este dínamo no es más que un imán rotando. Y este imán rotando le tengo aquí como esquema. Mire, este imán rotando comienza a mover las cargas eléctricas, pero aquí se produce un movimiento oscilatorio, un movimiento armónico simple. Internamente hay una rotación, pero aquí se produce una inducción, una interacción así con los electrones de las bobinas, de estos enrollamientos de alambre se llaman bobinas, y los electrones en el interior de estas bobinas comienzan a vibrar, y este movimiento de vibración, corriente alterna, produce esta incandescencia, por ejemplo, que hemos puesto como ejemplo aquí. Veamos otro ejemplo de lo que estoy hablando. Mire, la interacción entre campos magnéticos, ¿sí? Hay campos, aquí hay una región, una bobina, si yo a un imán le muevo en el interior de una bobina, produzco la vibración interna de los electrones y al producir la vibración, automáticamente comienzan a moverse y producir circulación de corriente, circulación de electrones. Tenemos un electroimán. ¿Sí? Mire cómo otra característica que voy a descubrir por Faraday, mire, cuando hay circulación de corriente, este en cambio es corriente continua, observe la diferencia de los anteriores ejemplos. Mire, aquí está girando un imán, corriente alterna, mire cómo va y viene la corriente eh, por... Aquí tenemos un electroimán. Cuando hay circulación de corriente, a su alrededor también hay campos magnéticos. Mire, las leyes de Faraday, cómo se manifiestan aquí, cómo apunta la brújula, cómo apunta la brújula hacia el conductor. Una característica es se llama inducción electromagnética. Y aquí está nuestro generador. Bien, entonces aquí está la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, ¿no? Mucho ojo con esas consideraciones. Entonces, volviendo a nuestra clase, dejamos un ratito nuestro simulador. Nos quedamos aquí. El ejercicio, empezamos con el ejercicio de la página 176, que nos pide calcular el número de electrones que pasan por un conductor. ¿Sí? Por un conductor en un segundo. No olvidar que lo que estamos haciendo es, imaginémonos que es una manguera con agua por donde está circulando moléculas de agua, una manguera que va a circular moléculas de agua, y eso nos está pidiendo cuántas moléculas de agua, pero hoy es electricidad, entonces nos están pidiendo cuántos electrones pasan por ese conductor en un segundo, si la intensidad de corriente es 0,6 amperios. ¿Sí? Entonces, tenemos ya nuestra ecuación. Despejamos
A ver, aquí está nuestra ecuación. Despejamos la ecuación correspondiente. Me piden la carga eléctrica Q, Q minúscula o mayúscula, es igual a intensidad por tiempo. Reemplazamos 0,6 amperios por un segundo. Me queda amperio por segundo. Ahora, ojo con la unidad. La carga eléctrica se debe medir primero en coulombios y luego en electrones. Entonces digo, un amperio, sí, la equivalencia que les puse hace un rato, un amperio es coulombio sobre segundos. Un amperio es coulombio sobre segundo. Entonces elimino amperio con amperio, segundo con segundo y me quedan solo coulombios que está aquí. Ahora, los coulombios también tienen su equivalencia con los electrones. Es la unidad fundamental de la carga eléctrica, una de las magnitudes fundamentales de la física. Entonces digo, un electrón tiene como carga eléctrica 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. Simplifico coulombios con coulombios y me queda esto. Con la calculadora me queda 3.7453 por 10 a la 18 electrones, una cantidad gigantesca en un segundo. ¿Sí? Una cantidad gigantesca en un segundo. Estamos hablando de exaelectrones. Recuerden las características de los prefijos del sistema internacional. Hexa, peta, tera, giga, mega. El giga 10 a la 6, el 10 a la 9, perdón. El mega 10 a la 6, el tera 10 a la 12, el peta 10 a la 15, el hexa 10 a la 18 y así sucesivamente tienen sus valores que podríamos trabajar en la computadora. El siguiente ejercicio es cuántos colombios transporta una corriente eléctrica de 3 amperios en 20 minutos. Entonces, nuevamente, la misma ecuación es la que nos están haciendo trabajar aquí. Entonces, despejamos Q, un proceso parecido, intensidad y tiempo multiplicamos, pero cuidado que el tiempo debe estar en segundos. ¿Sí? Entonces, simplificamos minuto con minuto. 1 minuto 60 segundos, 1 minuto 60 segundos, simplifico minuto con minuto y me queda este valor, amperio por segundo. Ahora nuevamente elimino el amperio, que es igual a amperio coulombio sobre segundo. Y me queda 3600 coulombios de carga eléctrica o de coulombios que atraviesan un conductor en ese tiempo dado. El tercer ejercicio es parecido al anterior. Nos están eh, pidiendo que encontremos el número de electrones. Entonces tengo Q es igual a intensidad por tiempo. Despejando de aquí. Resuelvo. Me dieron la intensidad miliamperios. Miliamperios. Esos son los prefijos más pequeños. Entonces recuerden el deci 10 a la menos 1. El centi 10 a la menos 2. El mili 10 a la menos 3, el micra 10 a la menos 6, el nano 10 a la menos 9, el pico 10 a la menos 12 y así sucesivamente. Tenemos el amperio, coulombio sobre segundo, elimino amperio, segundo con segundo y me quedaron solo coulombios. Ahora estos coulombios me están dando una información, que un coulombio también equivale a esto. Sí, entonces un coulombio es 6.625 por 10 a la 18 electrones, simplifico y me queda 187.5 por 10 a la 15 electrones. Peta electrones, el 15 equivale al peta. Tera 10 a la 12, giga 10 a la 9, mega 10 a la 6, kilo 10 a la 3. Bien, en este caso 10 a la 15 son peta electrones. De la página 177 del texto, nos pide que calculemos la intensidad de la corriente con la misma ecuación. Tenemos 480 coulombios en 4 minutos, reemplazamos Q 480, el tiempo 4 minutos, transformamos los minutos a segundos, digo 1 minuto 60 segundos, elimino minutos con minutos, utilizamos la calculadora y me quedó coulombios sobre segundos. Pero un amperio es coulombios sobre segundos. Entonces simplifico coulombios con coulombios, segundos con segundos y me quedó la intensidad
que se mide en amperios. El de la página siguiente, el ejercicio: por un conductor circula una corriente de un miliamperio, teniendo en cuenta que un coulombio equivale a este valor, calcula cuántos electrones pasan en un segundo por una sección del conductor. La intensidad, la misma ecuación, despejamos Q, reemplazamos la intensidad, el mili es 10 a la menos 3. Mire cómo trabajamos bastante aquí los prefijos del sistema internacional. 1 por 10 a la menos 3 por un segundo, que es el tiempo. Sí, me queda amperio por segundo, 1 por 1, 1, me queda lo mismo, pero aquí hay que cambiar. Sí, necesito sacar colombios, entonces como me quedó amperio por segundo, el amperio aquí es igual, amperio es coulombio sobre segundo, simplifico estos dos, me queda coulombios, y estos coulombios le pongo la nueva equivalencia que me dan aquí. Un coulombio equivale a 625 por 10 a la 18 electrones, exaelectrones. Le transformamos y aquí me queda 15 petaelectrones, 6.25 por 10 a la 15 electrones. A ver, lo que les decía hace un momento, la corriente eléctrica, ¿cómo la obtenemos? Según el movimiento de las cargas de los conductores, la corriente puede ser alterna y continua. AC y DC en los textos en los textos en inglés, ¿sí? Y en los multímetros, oscilógrafos que nos permiten trabajar la electricidad, vienen con estas siglas ACDC. Ya saben ahora de dónde viene este nombre para los que conocemos un poco de este grupo. La diferencia entre la corriente alterna y directa radica fundamentalmente en la forma como se mueven los electrones en el interior de los cables que los conducen. Hace un momento les informaba esto. Entonces, mira, aquí ya tengo con más criterio. Corriente alterna se denomina la corriente eléctrica en que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La corriente alterna varía así. Fue desarrollada e impulsada por el inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla, y se obtienen de dínamos o generadores. Los dínamos de las bicicletas, ¿alguien ha visto las bicicletas? Tienen unos dínamos, unas botellitas que se les pone atrás, unas botellitas de metal que se les pone contra la rueda, gira y produce luz para su bicicleta. En los dínamos se tienen los motores de los carros. Los dínamos tienen las represas. Mira aquí hay un corte esquemático de la corriente alterna, cómo se produce la corriente que viene a su casa. En un embalse podría ser la represa de Goyán, los que conocemos, la provincia del Tungurahua. Se hace el represamiento del río, se eleva la energía eh, hidráulica por la altura, la cantidad de agua, y esa energía hidráulica se convierte en energía eh, cinética, baja a gran velocidad, pierde altura, pero gana energía cinética. Aquí hay unos dínamos, unos álabes. Estos son como cucharas, como unas cucharetas gigantescas de unos álabes y giran aquí a gran velocidad. Gira esto a gran velocidad. Es un dínamo, mueve el rotor y comienza a producir energía eléctrica. Entonces, mire, la energía potencial hidráulica se convierte en energía cinética de traslación primero, luego energía cinética de rotación y luego se convierte en energía eléctrica. La ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esta energía eléctrica se la transporta hasta las ciudades, que es una característica de la corriente alterna, que se le debe subir su tensión o voltaje. A alto voltaje es transportado hacia las ciudades y en las ciudades se les lleva nuevamente hacia otros transformadores para reducir su voltaje
y entrar a su casa con 120, que es lo que tenemos disponible en nuestras casas. Bien, entonces la corriente directa o continua, en cambio, es la contraria o diferente a la anterior. Esta es alterna de los dínamos. Esta es la corriente continua, en cambio la corriente continua tiene solo un movimiento, es unidireccional, solo hay un movimiento. Y es producida sobre todo por las baterías, las pilas. Esas producen corriente continua. Ya no los dínamos. Aquí hay un dínamo que produciría corriente alterna, pero no, estamos construyendo, eh, trabajando con corriente continua. En la corriente continua sí se debe respetar la polaridad. Otra característica de la alterna, en la alterna no hay polaridad. Usted puede conectar sus instrumentos eléctricos sin estar considerando la polaridad, lo que no coincide o no sucede con la corriente continua de las pilas. Obligatoriamente tiene que trabajar con con el sentido correcto, positivo y negativo. ¿Sí? El movimiento de los electrones, cómo se va a producir en un solo sentido. Viajan y regresan, viajan y regresan. En cambio, con la corriente alterna no, están vibrando, van y vienen, van y vienen. Corriente alterna, ojo con esa característica. Bien, la siguiente magnitud para trabajar, eh, la resistencia eléctrica. Bueno, su término mismo lo dice resistencia, es una medida de oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Y dice la resistencia eléctrica, una magnitud fundamental que se utiliza para medir la electricidad y trabajar, y se define como la oposición que presenta un elemento al paso de la corriente. La unidad que se utiliza para medir resistencia es el ohmio. Este es un científico escocés, George Simonson, el que hizo las investigaciones muy importantes, muy aplicadas. De hoy en adelante, el ohmio va a estar presente en casi todo nuestro trabajo. ¿Cómo se representa las resistencias en los circuitos con esta característica o como una línea quebrada? O este tipo de circuitos, esto es propiamente una resistencia ya fotografiada. Ahora, la resistencia depende del material. Es importante esto, no todos los materiales presentan la misma medida de resistencia u oposición al paso de las corrientes. Hay buenos conductores, cuando presenta casi nula oposición al paso de la corriente, se dice que es buen conductor. Es mal conductor cuando la resistencia al paso de la corriente es muy alta, no deja pasar la corriente. Entonces ya ese es un aislante, ya llega a ser casi un aislante. Malos conductores, el caucho, plástico, malos conductores. Ciertos elementos que se utilizan ya específicamente como aislante, el caucho, los guantes de caucho, es precisamente para que no haya transmisión de corriente, por seguridad. En cambio, buenos conductores, como buenos conductores, los mejores conductores, así en forma natural, son los metales preciosos, oro, plata, platina. Pero imagínese usted si pusiéramos todos los conductores de oro, sería muy caro. Sin embargo, precisamente por ser excelentes conductores, ciertos equipos electrónicos, como las computadoras, tienen dispositivos con finos filamentos de oro, las computadoras. Por eso es que muchas empresas, sobre todo de Canadá, reciclan las computadoras porque saben que ahí hay oro. Nosotros le desperdiciamos a las computadoras. Bien, veamos. Entonces, ahora, ¿de qué nomás depende la resistencia? La resistividad. Una resistencia, bueno, se establece esta característica de la resistividad o resistencia específica de los materiales. Tiene como unidad el ohmiómetro y nos indica que tanto se opone el material al paso de la corriente eléctrica. Se va a definir con esta letra griega ρ,
¿Y de qué depende esta característica? La resistencia depende. Esta letra griega rho representa al material. ¿De qué material está hecho para presentar resistencia? Depende de la longitud. Mientras más largo es el material, hay más resistencia al paso de la corriente, obviamente. Y depende del área o sección, ¿sí? Del área o sección. Mientras más ancho es el conductor, hay menos resistencia. Es una relación inversa. Menos ancho, más resistencia. Más ancho, menos resistencia. ¿Sí? Entonces, para que haya menos resistencia, se le debe poner un cable más grueso para que no presente problemas, por ejemplo, con la temperatura. Si es que es muy angosto el cable, una de las primeras manifestaciones de la resistencia es el calor. Se puede fundir el material, se funde, pero también se puede utilizar a favor ese calor, esa fundición del material como un dispositivo de seguridad. Cuando hay mucha corriente, que se caliente y se funda, esos son los fusibles. Entonces aquí están los coeficientes de resistividad de cada material. Depende del material para que la resistencia sea mayor o menor. Eh, Veamos qué problemas nos presenta. Bien, entonces veamos la página 179 de su texto. Sí, le he copiado el gráfico para poder trabajar y nos manifiesta, disponemos de hilo de aluminio e hilo de constantán. Son dos elementos típicos de materiales de electricidad. Ambos con una sección transversal de 0,5 milímetros de radio. Calcula las longitudes del hilo necesarias para lograr que en ambos casos su resistencia sea de 10 ohmios. Entonces vamos, la característica, ¿sí? Necesitamos establecer estos datos. Digo, a ver, vamos con el hilo de aluminio. Ambos tienen 0,5 milímetros, ¿sí? El hilo de constantán y el hilo de aluminio. ¿Cuál es el área? Primero calculemos el área porque necesito este dato. ¿Sí? El área del círculo, el área del círculo, de este círculo, es la sección. Es pi por radio al cuadrado, como me dio el radio, y el prefijo es mili, es 10 a la menos 3, reemplazo aquí, y esto elevo al cuadrado, utilizo la calculadora y me da este valor, pero ya con unidades de metros cuadrados. El coeficiente de resistividad del aluminio está aquí dado. Eh, Tengo la ecuación de la resistividad donde me pide la longitud, entonces despejo longitud, ¿sí? Este A va a multiplicar y el ρ pasa a dividir, entonces tengo la longitud, reemplazo los valores para 10 ohmios, está aquí, el área o sección ya está calculado, está aquí, y el de coeficiente de resistividad va aquí en el denominador. Reemplazo esos valores, simplifico ohmios con ohmios, metros con un metro y me queda la longitud del material de aluminio, debe ser de 278,36 metros. Mire qué características tiene el aluminio. El hilo de constantán hacemos el mismo proceso, tenemos el radio, calculamos el área que es el mismo de acá, para este caso son iguales. El coeficiente de resistividad del constantán está aquí, la resistencia a ser trabajada 10 ohmios, reemplazo aquí los datos y me queda que aquí, en cambio la longitud es 16 metros. Los ejercicios de la página 193. Calcula la resistencia de un conductor de hilo de nicrón, coeficiente de resistividad de 1,6 por 10 a la menos 6 ohmios metros en los casos siguientes. Entonces, micras. Se tiene una longitud de 31,4 y el radio de su sección. Bien, entonces, nuevamente el coeficiente de resistividad está aquí, la ecuación de la resistencia dependiendo de la longitud, del área y del coeficiente. Reemplazo los valores. Aquí máximo el problema está en calcular el radio, el pi no le multipliqué, podría ponerle pi con 3,14 para redondear, que es lo que realmente hice. Con 3,14 nada más hice los cálculos, reemplacé, aquí está el coeficiente de resistividad, haga el trabajo esto, la longitud 31,4 y la sección
Utilicé la calculadora y me quedó 10 ohmios de resistencia. Hacemos el mismo trabajo con este otro problema en donde 68.8 de longitud viene aquí. El área de sección pi por 10 a la menos 6, que es la misma de acá, está aquí. Y la resistencia está aquí. La coeficiente de resistividad. Reemplazo los valores, en cambio aquí me quedó 20 metros. Algo lógico, aquí estaba 31,4 y aquí está el doble. Veamos el caso C. En cambio la longitud tiene 31,4. El radio mide 2 milímetros, 2 mili. Aquí está el prefijo mili. Reemplazamos estos valores y me quedan estos datos. El coeficiente de resistividad ya está dado. Reemplazamos los valores y me queda 2,5 ohmios de resistencia. En el caso de, en cambio me da 62,8 de longitud. Tiene el radio, el coeficiente de la longitud. Hace los cálculos respectivos y 5 metros. 5 ohmios, perdón. Veamos el 7. Por un conductor de constante circula una corriente 5 amperios. A ver, calcula la resistencia, intensidad 5 amperios, voltios 2. Veamos, el ejercicio ya queda para que usted lo revise, está fácil de reemplazar los datos. Les doy una idea, aquí en cambio ya empieza a trabajar la ley de Ohm, de que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, características que vamos a investigar más adelante, pero ya podíamos seguir resolviendo. Bien, en el caso de los ejercicios donde interviene la temperatura, la resistencia eléctrica varía con la temperatura, con estas características. ¿A qué valores llega la resistencia cuando varía la temperatura? Este es un problema de resistencia en función de la temperatura. Sí, la resistencia de los superconductores, por ejemplo, se lo obtiene cuando llega a los valores de 0 kelvines. Ahí se dice que, o se sobreentiende que la resistencia de los materiales es casi nula, por no decir nula. Es debido a que los espacios intermoleculares se reducen al mínimo y los electrones y la energía eléctrica puede circular normalmente. El código de colores para las resistencias. Las resistencias también se las puede calcular utilizando código de colores. ¿Sí? Tienen estos colores pequeñitos en las resistencias, se les ve unos dispositivos bien pequeñitos. Y si usted no tiene un instrumento de medida de resistencia que se llama ómetros, se los cuantifica en base a los colores. ¿Y qué representa cada color? Un número. Mire, por ejemplo, aquí este azul, veo, vale 6. El tomate o rojo, en este caso supongamos que es rojo, sí vale 2, entonces tendríamos 62. El verde es el multiplicador. Sí, aquí está por 100.000, entonces sería 62 por 100.000. Me quedaría 62 por 100.000 y la tolerancia más menos, en este caso no, morado no tiene tolerancia, viene acá, dorado, sí, aquí está, más menos 5%. ¿Entre qué valores de tolerancia puede trabajar? Hay que ir tomando valores, cada uno recuerda estos dos se unifican, 6 con 2, 62, con el verde se multiplica por 100.000 y el tomate, como es el dorado es la tolerancia. De esa manera hay que leer, dependiendo de los colores, cómo están trabajando, se procede a la lectura de estos trabajos. La tensión eléctrica o diferencia de potencial. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica el trabajo por unidad de carga. ¿Qué trabajo hay que hacer o está en capacidad de realizar con ese voltaje?
La unidad básica aquí es del voltaje es el voltio. Se le conoce como tensión eléctrica, diferencia potencial o simplemente voltaje. Este dato es lo que les enseñaba hace un momento al comienzo de la clase, cuando pusimos dos recipientes, uno con más líquido unido con otro con menos líquido y comenzaba a fluir de un lado a otro, la, líquido, en este caso que hablamos de líquido, pero comparando con cargas eléctricas, les decía el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Entonces se va a producir este flujo de electrones de un punto a otro. Este, esta nueva magnitud que se llama diferencia de potencial o tensión eléctrica tiene como unidad el voltio. El voltio es equivalente a un joule sobre coulomb. ¿Qué trabajo por unidad de carga se va a realizar para transportar de un punto a otro a los electrones, a determinado número de electrones? Bueno, aquí hay que tener cuidado con los términos. Hemos revisado ya qué es la intensidad. Sí, recuerden, es el número de electrones que atraviesa por unidad de tiempo, la intensidad. ¿Cuántos electrones pasan por el conductor en una unidad de tiempo? El voltaje, en cambio, es una unidad de trabajo. ¿Qué trabajo hay que realizar por unidad de carga para mover de un punto a otro a los electrones? Ahora, entre estas dos, ¿cuál realmente es la peligrosa? Bueno, las dos están relacionadas, ya vamos a ver con la ley de Ohm, pero la realmente peligrosa es la intensidad, porque la intensidad es la que le va a atravesar a un cuerpo y al pasar la intensidad a este cuerpo lo puede fundir. Si es que hay muchas cargas atravesando por unidad de tiempo, lo puede calentar, lo hace rojo, ah, como los reverberos eléctricos, como las duchas eléctricas, dispositivos de calor, los focos antiguos, los focos incandescentes producían este efecto. El voltaje, en cambio, dependiendo si está trabajando con, bueno, los equipos de alto voltaje, son peligrosos, sí, pero podría ser que estas dos magnitudes de intensidad y voltaje estén relacionadas. eh, Puedo yo soportar un alto voltaje, pero por una fracción de segundo, no mucho tiempo. Es lo que hacen las pistolas de defensa personal eléctricas, taser que se llaman. Prácticamente le da un golpe de alto voltaje, unos 20.000, 40.000 voltios, y usted recibe como un golpe, como si le hubieran golpeado con algún objeto contundente, pero con intensidad casi cero, poca intensidad, casi nula. El problema sería si le dan alto voltaje con una alta intensidad, le tienen mucho tiempo conectado, ese instante usted sería atravesado por millones de electrones y prácticamente sería carbonizado casi instantáneamente. Entonces, nosotros podemos soportar entre máximo 1 o 2 amperios o los instrumentos de medición médicos, los electrocardiogramas, por ejemplo, que utilizan los médicos, por eso se llaman electrocardiogramas, utilizan fracciones de amperios, miliamperios, ¿sí? Miliamperios, no pueden estar haciendo el trabajo con 10 amperios, 20 amperios, ya es peligroso. Con 30 amperios es peligroso, 30 amperios ya tiene su casa, las conexiones de su casa están trabajando por medio de 20, 30 amperios, 70 amperios ya es una soldadora eléctrica, ya son peligrosas y mucho más si está con alto voltaje, pues se pone peligro, tener cuidado.
pierda el miedo a la electricidad, pero jamás le pierda el respeto. Bien, veamos el sentido del movimiento de la corriente. Bueno, algo estábamos chequeando ya, el sentido del movimiento de la corriente continua sobre todo simboliza el sentido del movimiento de los electrones a través del circuito. Los electrones recorren distancias de casi 1 milímetro en un segundo. Eso se llama velocidad de arrastre. Realmente los electrones recorren menos de 1 milímetro en un segundo. Depende de la diferencia de potencial en material. Pero como velocidad de arrastre real del electrón. Pero si hablamos ya de otro tipo de movimiento, que es la que realmente nosotros aprovechamos, es una onda electromagnética la que viaja a casi la velocidad de la luz. Y recuerde que toda onda transporta energía y toda energía es trabajo. Y esa es la que realmente nosotros nos aprovechamos. La onda electromagnética está viajando casi a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Desde la fuente generadora de tensión hasta el receptor. Imagínese, en este instante, usted imagínese, piensa en la central hidroeléctrica de Agoyán. Está produciendo una electricidad y le envía un impulso electromagnético desde la central hidroeléctrica de Agoyán. Prácticamente en fracción de segundo esa onda ya llegó y regresó a la central. Se cierra el circuito, fue enviada, cruzó por sus electrodomésticos y regresó instantáneamente, por decirlo instantáneamente. Son 300.000 kilómetros por segundo. Pero si hablamos de la velocidad de arrastre, 1 milímetro por segundo, el electrón estará viajando todavía a un segundo, 1 milímetro por segundo. Pero la onda, que es la que nosotros utilizamos, ya llegó hace rato y se regresó también. Entonces, esa es la característica del movimiento de los electrones. ¿Sí? El tipo de movimiento, ¿cómo vamos a ver en los circuitos? Dos formas especiales, ¿sí? La dirección del sentido de la corriente. La clásica o convencional se mueve desde el polo positivo al negativo, pero por la parte exterior. Sí, vamos a irnos del polo positivo al negativo. Pero hay otro tipo, el movimiento, ese tipo de movimiento no es real, aunque ese es el más utilizado. El verdaderamente real movimiento es en el sentido contrario, como lo vamos a ver en los ejercicios. A ver, veamos el movimiento de los electrones, como les decía hace un rato. ¿Dónde tenemos? Aquí tenemos, ¿sí? Mire, pues ahí tenemos un corte esquemático del movimiento de los electrones. Mire, interesante este laboratorio virtual de física, el PET, que siempre lo utilizo yo, nos está mostrando el movimiento real de los electrones. ¿Sí? Internamente va del más a menos en este sentido. Ese es el real, pero el que utilizamos por conveniencia es decir que nosotros nos movemos en este sentido. Son los dos tipos de movimientos de que se habla de los electrones. Este es el real, ¿sí? Internamente la pila está cogiendo los electrones de aquí y los traslada acá para que sigan moviéndose. Por descomposiciones químicas se produce este movimiento de electrones de un punto a otro. Bueno, esto tiene una característica, mire, eso es lo que está pasando internamente. Ese es el real, pero el otro, el convencional, el que utilizamos para los cálculos, es así, es en sentido horario. Bueno, volvamos a nuestro problema. Estamos ya en la ley de Ohm. Una de las herramientas básicas de matemáticas y físicas para resolver estos problemas está dado en la ley de Ohm. Sí, ahí está George Simonson. Es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores presentes hasta aquí en la investigación. Hemos hablado de tensión o voltaje, la intensidad de la corriente y de la resistencia. Estas tres magnitudes están determinadas por la ley de Ohm. El señor Ohm lo que nos propuso es decir que la resistencia es constante, es una constante,
¿sí? O simplemente nos dijo que el voltaje depende de la intensidad o la intensidad depende del voltaje, A, manteniendo como constante a la resistencia. Les repito, el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales. A más intensidad, más voltaje, más intensidad, manteniéndose como constante la resistencia. Bien, lo que nos permite, entonces, tres magnitudes que vamos a ver. El modelo matemático lo tenemos aquí, este es el principal, de ahí se deriva hacia acá o hacia acá, depende de lo que usted esté buscando. Nos permite calcular las características de los conductores. Todo conductor se debe plantear en nuestros ejercicios de esta ley de Ohm. Ahora, nos permite encontrar también otra unidad. Hace un momento les dije que el voltio es igual a Joule sobre Coulombio. Joule sobre Coulombio. Hoy tenemos otra magnitud, que el voltio también es igual a un amperio por ohmio. De aquí, voltio, amperios y ohmio están aquí trabajando. Ahora, todos los materiales, según esta ley, la ley de Ohm, si es que es un material óhmico, se le dice, debe cumplir esta característica. En cualquier instante, si yo divido el voltaje para la intensidad, nos debe quedar la resistencia como constante. A cualquier valor de voltaje, su correspondiente intensidad me debe quedar este valor. Si es que no es un material óhmico, que sí lo existen, la pendiente ya no me va a quedar este valor, ya no es constante la pendiente, entonces ya no es óhmico. Ahora, una idea de lo que estamos haciendo para la ley de Ohm, ¿qué es lo que vamos a ver? El voltio es una idea que nos presenta este gráfico, me pareció interesante. Cuando hablamos de voltaje, nos hace un ejemplo con agua. Cuando hablemos de voltaje, estoy hablando de la presión del agua. La corriente es el agua moviéndose por el conductor y la resistencia, por ejemplo, en la boquilla, cuán fácil o difícil a lo que sale el agua se le permite que salga, que fluya. ¿Sí? Entonces ahí están las tres magnitudes, voltaje, intensidad y resistencia. Lo mismo de hace un momento que les dije, la diferencia de potencial o tensión o voltaje comúnmente que le llamemos. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre los dos niveles? Mientras más alto este nivel, hay más diferencia de potencial, hay más presión ejerciéndose aquí y la circulación de la corriente o del agua, como está este ejemplo, se manifiesta como ejemplo con la corriente. La resistencia, aquí le podemos poner una bomba, algo, para ver qué resistencia se está provocando al paso de las moléculas en ese caso. Veamos los ejercicios. Calcular la resistencia de un conductor por el que circula corriente de 2 amperios. Es una aplicación de la ley de Ohm. Tenemos los datos. La primera parte que nos dice 12 voltios y 2 amperios, calcula la resistencia. Aplico la ley de Ohm. Hago los cálculos y me queda 6 ohms. La segunda parte, ¿cuál es el valor de la intensidad? Está aquí para esta diferencia de potencial y la resistencia 15 para 6, 25 amperios. Recuerda, intensidad se mide en amperios, resistencia en ohmios y voltaje o tensión en voltios. El ejercicio 193 de la página 5. Bueno, es una característica ya de regresión. Calcula el valor de la resistencia, hacemos el gráfico. Recuerde, si hacemos el gráfico, aquí tenemos los valores. La tensión vertical, la escala no importa, no son iguales las dos escalas. La una está en amperios con centésimas. La tensión, los voltios están en números enteros. Lo importante es, obviamente, las dos escalas no son iguales. Eso no importa en física. Lo que sí importa es que si utilizó este valor como un parámetro, lo debe seguir a todos. Esta es la medida. Los dos cuadritos, una división. Entonces, 2, 3, 4, 5. Cada dos cuadritos, una división.
Aquí hicimos cada 5 centésimas, entonces 5, 10, 15, 20, 25. Ya, y es lo importante, no me dañe más acá. Y así le trazó con esta medida, todos serán de la misma medida. Entonces ahí mire, salió una recta. Calculamos la pendiente física ahora, que es la tangente cateto opuesto. ¿Cuánto vale este cateto? De 2 hasta 6, este segmento vale 4, que está aquí, 4 voltios. Y desde aquí hasta acá, ¿cuánto me da? 0,30 menos 0,10, me da 0,20 amperios. De aquí a acá hay 0,20. Entonces hago las divisiones, voltio sobre amperio es ohmio. 20 ohmios es la resistencia eléctrica que nos pide. En el ejercicio 193 de la página 197, igual seguimos aplicando la ley de Ohm. De constantán circula una corriente de 5 amperios y la diferencia de potencial o tensión es de 20 voltios. Calcule la resistencia. Reemplace 20 para 5, resistencia es 4 ohmios. El segundo seguimos, bueno, aplicamos ya otro de la resistividad. Nos pide, el conductor tiene una longitud de 40 metros. ¿Cuál es el diámetro de su sección en milímetros? Nos da el coeficiente de resistividad, la longitud. Primero encontramos el área, a qué área se está refiriendo. Tenemos aquí, ese dato ya lo guardamos. Lo calculamos. El diámetro, tenemos los valores. Aquí aplicamos este valor, el área. Despejamos de aquí de la ecuación de la resistividad, viene el área. Se hace el despeje respectivo. Ahora, como ya tengo el área, dentro del área está intrínsecamente escondidito, ahí está el diámetro. Entonces, pero ¿cómo lo calculamos? Con este valor. De aquí despejo el radio, hago el despeje, reemplazo los valores. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el valor de pi? Este es radio, pero el diámetro son 2 radios. Y encuentro este valor por 10 a la menos 3 representa milímetros. Veamos la página 197. Seguimos con la coeficiente de resistividad. Hago los reemplazos respectivos, la longitud, despejo y me queda este valor. Tiene los parámetros con la ecuación de resistividad. Aquí con la ley de Ohm me da ya la resistencia de 3 ohmios de intensidad 2 amperios. Aplico la ley de Ohm. 2 por 3, 6 voltios. Amperio por ohmio, voltio. Bien, ahora los circuitos eléctricos se denominan así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente. Mire, como estamos con corriente continua, ¿sí? La circulación correcta es en este sentido. Internamente va de más a menos. Pero por convenio también a veces le dicen a lo contrario. Y es convenio. Cuidado, tenga cuidado cuando hace este trabajo, ¿no? Los circuitos eléctricos es, como su nombre mismo, una línea curva cerrada en el cual se intercalan elementos o dispositivos eléctricos como una pila, batería, generador, un interruptor, un foco. Es el más básico de todos. Bien, aquí hay otros elementos que se podría hablar, cable conductor, interruptor, pila, batería, bombillos, etcétera, etcétera. Los que pueda utilizar o trabajar en, si usted se especializa en electrónica, electricidad, mecatrónica, etcétera. Los componentes, como les decía hace un rato, tenemos, bueno, es el conjunto de elementos conectados entre sí por donde circula la electricidad. Por aquí va a circular la electricidad. Recuerde, de más a menos internamente va, circula. Aquí va a haber un interruptor que es como un puente. Vamos a hacer un laboratorio de física para que vean bien. ¿Qué hace un generador? Produce con corrientes, pilas, baterías de un interruptor. Permite el paso de la corriente. Es un puente levadizo que va, viene, permite o no permite. Los conductores son los cables. Los receptores, todos los equipos que convierten esto o aprovechan este movimiento de cargas y pueden producir calor, luz,
imán, electroimanes, perdón. Veamos, revisemos este interesante ejemplo de los circuitos eléctricos, utilizando nuestros laboratorios. Aquí tengo, mire, bueno, para ver el movimiento de electrones, como les decía antes de terminar esto, veamos los laboratorios, mire cómo se mueven los electrones por una pila. Es un circuito básico, ahí está el interruptor, no deja pasar, es el funcionamiento de un interruptor, levanta como un puente levadizo, no deja pasar. Pero si le cerramos, sí, comienza a pasar, a circular, harán el trabajo, prenden las luces. Bueno, un circuito básico, un ejemplo básico que estamos trabajando. Veamos este circuito de corriente alterna, en cambio. Mire, va y viene los electrones, van y vienen. Pero claro que aquí está muy elemental, muy básico el ejercicio, pero eh, aquí está un interruptor, aquí está un generador de corriente alterna, puede ser un dínamo, pero este movimiento de ida y vuelta se produce alrededor de 50 veces por segundo, que es la frecuencia eh, de la luz eléctrica, de la corriente alterna que utiliza su casa. Imagínense esa vibración de 50 veces por segundo. Ahí póngase a contar cuántas veces por segundo va y viene. Creo que una o dos. Es muy básico. Es como ejemplo, está bien. Va y viene los electrones, mire por dentro de los focos, circula. Es circuito de corriente alterna. Veamos. Aquí tengo un circuito de corriente continua, en cambio. ¿Sí? Es. Aquí tienen un circuito de corriente continua. Mire los electrones circulando. Hacen su labor, pasan por los focos presentan resistencia, en focos una resistencia, y se produce la incandescencia. Van por acá también. De hecho, mire aquí lo que vamos a ver a continuación. Cuando las resistencias están conectadas una a continuación de otra, se dice que las resistencias están en serie. ¿Sí? En serie. Si están de esta manera conectadas, se dice que esta de aquí con la de aquí están en paralelo. Los esquemas de asociación de resistencias en serie o en paralelo, o mixta como está en este caso. Volvamos a nuestro trabajo. A ver, estamos ya en resolviendo ya los circuitos. Entonces, las, las, las resistencias se pueden conectar en serie. Aquí tenemos un ejemplo. Las resistencias se pueden conectar en serie, como está aquí, y deben cumplir si estas características, estas propiedades siempre se investigan en serie y en paralelo. Hoy estamos en serie. La resistencia total o equivalente al circuito, equivalente que yo pueda reemplazar a estas dos por una sola, se suman las resistencias, la suma de las resistencias. La intensidad total, es decir, por aquí va a circular electrones, ¿sí? Es igual a la misma cantidad de electrones que atraviesen R1, salen por aquí, la misma cantidad de electrones que circulan por R2 y sale la intensidad que entró. Entonces, intensidad total es igual a I1, I2, I3, es igual a cada una de los elementos, la misma intensidad que circula por aquí, por todo, y me devuelve lo mismo. No debe perder nada. Ley de la conservación de la carga eléctrica. El voltaje total, si yo le conecto aquí un voltaje total, es igual a qué? Un voltaje de todos conectados aquí es igual al voltaje de uno, el voltaje está en 2, el voltaje que está en 3, el voltaje que en 4. Características de esto, donde hay ejemplos. Bueno, los foquitos de Navidad tienen esta característica. ¿Qué tal si se quema una resistencia?
Se quemó la resistencia de aquí, que es un foco, un foquito de Navidad, se apaga todo el circuito. No hay paso de corriente, se quemó un foquito, reemplazo el foquito quemado y volvimos a trabajar, no hay problema. ¿Sí? Además, cada resistencia se toma una parte de la total en el voltaje, lo que estamos hablando. Cada partecita, dependiendo de la resistencia, se toma uno de los voltajes, una parte proporcional a la que corresponde. No puedo coger y una resistencia pequeñita conectarle a la casa a 120. Se revienta, se quema instantáneamente. Pues hay que tener cuidado con las conexiones eléctricas. No le da oportunidad a una segunda oportunidad de realizar su experimento. Se le quemó y no hay vuelta atrás. Bien, las resistencias en paralelo. Las resistencias tienen su característica la inversa, trabaja con la inversa. La inversa de la resistencia total, es decir, yo reemplazo a esta por la inversa de la primera sumados, sí, la suma de las inversas parciales. La inversa de la total es igual a la suma de las inversas de las resistencias parciales. La intensidad, en cambio, mire algo interesante. Si yo envío por aquí intensidad total, digo, a ver, les voy a dar, diga ustedes, 10 amperios. Dependiendo del valor de la resistencia, dice por aquí vayan 5, por acá vayan 5. Regresan y me devuelven los 5. Eso está aquí. Como no tengo otra resistencia, bueno, la tercera y las demás se anulan. Si por aquí, nuevamente, si vale 10, por aquí va 3, ¿cuántas deben ir por acá? ¿Cuántos amperios? Si le digo 10 amperios, por acá se fueron 3, y por aquí deben ir 7. 7 amperios llega aquí, y 3 amperios llega acá, y me devuelven los 10 amperios que le di. Esta es la propiedad básica de las resistencias en paralelo. Esa es la propiedad de la ley de la conservación de la carga eléctrica. En cuanto a los voltajes, esto es muy especial. Cuando estén conectados resistencias en paralelo, el voltaje en cada uno de ellos es igual. Aquí el voltaje que yo le mida a esta debe ser igual al voltaje de acá, por estar en paralelo. Diferente a lo anterior que vimos en serie. Ahora, ¿dónde hay ejemplo de resistencias o de conexiones en paralelo? Sobre todo para esta propiedad. Su casa, por ejemplo, las casas, los edificios tienen que estar hechas las conexiones en paralelo, de tal manera que si usted conecta un equipo a la entrada, en el zaguán, a la puerta de calle, si usted conecta o mide el voltaje, el mismo voltaje, digamos 120 voltios, el mismo voltaje debe tener a la entrada como en el último piso o cuarto que tenga por ahí escondido, 120. ¿Por qué me está planteando esto? Porque son conexiones en paralelo, los voltajes, donde usted mida, vaya con un voltímetro y mida el voltaje, debe ser el mismo en todos los sitios que usted mida. No puede ser que a la entrada tiene 120 y lógico sería que en el último cuarto ya no llega voltaje, ya ni prende los focos. No, todos están al mismo voltaje. Características de las conexiones en paralelo. Bien, señores estudiantes. Esto es lo que corresponde a las semanas de trabajo 3 y 4 de este plan educativo COVID-19 para el segundo año de bachillerato. Un gusto poderles ayudar. Nos volvemos en el siguiente capítulo. Recuerden, manténganse en casa. Cuídense, que nos cuidamos entre todos. Suerte y hasta la próxima. Gracias.